claro, mi nombre es Farid Delgado, soy de Colombia, graduado ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte en Barranquilla y, y bueno, aquí estamos con ustedes pues tratando de brindar un poco de información y espero que les sea de ayuda. Farid, ¿qué edad tienes? ¿Estás casado? Tengo 28 años, en noviembre cumplo 29 años, vine a Canadá con mi esposa, soy casado y a punto de tener una bebé. ¿Qué es lo que tú hacías en Colombia? Bueno, mi background, yo soy ingeniero de sistema, como lo mencioné, y yo trabajaba en una empresa portuaria, un puerto de la zona Caribe, al norte de Colombia, el puerto de Barranquilla. Yo era ingeniero de aplicaciones, algo así homólogo acá sería como ingeniero de software. Ese sería el sector en el que me desempeñé por alrededor de 7 años. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de venir a Canadá? Muchas cosas. Siempre tuve la idea de hacer algo por fuera del país. Una de las cosas que siempre quise fue inicialmente estudiar una maestría, principalmente en Alemania, por eso estudié 2 años alemán. Y bueno, vino mi esposa, nos casamos y los planes empezaron a juntarse. Ya no era el plan de una sola persona, sino eran ya era el plan de 2 personas. Entonces, mi esposa vivió 2 años en Estados Unidos. Ella siempre que volvió al país, siempre sintió que tenía la necesidad de volver a hacer algo, pero ya más serio afuera. Entonces, los dos estábamos conectados con esa idea y pues se presenta la oportunidad de Canadá. Lo tomamos en serio y empezamos a indagar de todas las opciones que teníamos y principalmente ¿qué nos motiva? Pues varias cosas, entre otras pues el tema de la seguridad es una cosa primordial, que siempre lo hablamos, que el sentirse tranquilo caminando en las calles, pensar en que tu familia crezca en un lugar seguro, pues eso es una de las cosas principales que nos motivó a venir a Canadá. El tema también laboral, en mi caso, acá el sector de la tecnología, yo llamo a Toronto como el Silicon Valley de acá de Canadá. Es increíble la cantidad de oportunidades que tú puedes tener aquí y desempeñándote en el área de la tecnología, en tecnologías de la información. Entonces, el tema profesional también fue otra motivación grande. El tema de la educación, no solo para mí, sino también para la generación que viene, los niños que vienen y toda la familia que viene. El tema de la educación también fue una motivación grande por todas las facilidades que te brinda pues, un estado como este. ¿Cómo fue el proceso cuando ustedes deciden venir aquí? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, lo primero que uno hace siempre es informarse. Tratamos de que el proceso fuera lo más informativo posible. Entonces empezamos a indagar acerca de cómo era el proceso, cuáles eran como las opciones que teníamos. Opciones, pues siempre quisimos asesorarnos con alguien experto. Entonces empezamos a buscar opciones. Y bueno, ¿cómo llegamos a Angélica? Recuerdo yo que yo conozco a Angélica porque en esta búsqueda de opciones, cuando ya habíamos decidido venir a Canadá, a mí me llega un correo. Yo soy egresado de la Universidad del Norte, como ya mencioné. A mí me llega un correo del boletín de egresados de la universidad informando que había un evento acerca de la inmigración a Canadá y que había una abogada experta en el tema de inmigración que venía de Canadá a Colombia a hablar del tema. Entonces, en ese momento nosotros estábamos enganchados con la idea de Canadá y me llega este correo. Yo lo vi como una señal que la vida te está mandando. Entonces, inmediatamente le dije a mi esposa que fuéramos a escuchar a ver qué. Y en el lugar, recuerdo que estaba bastante lleno, había mucha gente. En el lugar se dio la oportunidad incluso de hablar directamente con Angélica, de cuadrar una cita para ya revisar el proceso ya más personalmente.
Y desde el inicio, una de las cosas que nos motivó a tomar la decisión de seleccionar a Angélica como pues nuestra abogada especialista en el tema fue la sinceridad que Angélica siempre tiene con los clientes. Ella tiende a ser un poco dura, pero esas cosas, por ejemplo, a mí particularmente me gusta que sean honestos. Aunque la verdad sea dura, es mejor siempre hablar pues con la verdad, porque digamos que no va a generar ningún tipo de malentendidos. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Pues nada, inicialmente escoger a alguien experto. Angélica desde el principio nos ha estado acompañando y ha sido una experiencia bastante real. La experiencia, o sea, cuando digo real, es que toda la información que nos ha brindado Angélica ha sido información que hemos podido verificar incluso ya estando acá en Canadá. Es información que ella nos ha entregado sin ningún tapujo y que nos hemos nosotros mismos, estando acá, encargados de confirmar y verificar. Entonces, me parece que ese proceso, digamos que ha sido, de mi parte, puedo decir que bastante exitoso en ese sentido. ¿Y cuánto tiempo te tomó desde que pensaron en cumplir el sueño de venir a Canadá hasta que llegaron acá? Bueno, mi situación es un poco diferente a lo que usualmente pasa. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo, digamos, empecé el proceso con Angélica hasta el momento en que recibimos las visas no tomó más de 6 meses. Eso, digamos que esos son como los términos, 5 o 6 meses que manejamos con mi proceso, pero yo no decidí venirme al momento de recibir la visa por cosas de la vida. Tomamos una decisión, un momento de pausar eso por algunas cosas ajenas a todo el tema de Canadá. Y bueno, ya después de año y medio de haber recibido la visa, decidimos nuevamente retomarlo. Y bueno, cuando empezamos a hablar nuevamente con Angélica se quería volver loca, pero ¿cómo así que ustedes? Y tal. Yo recuerdo esa conversación, pero bueno, siempre viendo las posibilidades que habían, siempre viendo las posibilidades reales que habían, y ella nos planteó todo el proceso ya de retomar digamos este visado que habíamos dejado pausado 1 año y medio atrás. Nos planteó la posibilidad de retomarlo de una manera que nos llamó la atención y decidimos nuevamente empezar porque digamos que ya habíamos hecho lo difícil que era recibir la visa. Entonces ya era empezar a organizar todo antes de venir acá a organizarnos en Canadá. ¿Qué fue lo que necesitaste para venir aquí? Bueno, inicialmente el estatus que tengo acá en Canadá es como residente temporal con un permiso de trabajo abierto, y mi esposa tiene el estatus de ella es de residente temporal con un permiso de estudio. Inicialmente, ¿qué necesitamos para venir acá? Pues que mi esposa estuviera matriculada en una universidad, en un college. Eso es una de las cosas. Demostrar obviamente unos rubros para poderte mantener. Tienes que demostrar que tienes un dinero suficiente para mantenerte durante el tiempo en que vas a estar acá. El estudio que está haciendo mi esposa es por 2 años, entonces de alguna manera nos tocó demostrar inicialmente para el visado al menos 1 año de dinero para mantenernos acá en Canadá durante ese tiempo. Adicionalmente a eso, el tema del inglés es vital. Siempre Angélica nos lo comentó desde el inicio, que, a ver, está la oportunidad de un país que tiene un sinnúmero de oportunidades, digamos, para profesionales que vengan a ejercer sus carreras, para personas que quieran venir a estudiar, pero una de las cosas vitales siempre es el inglés. A mi esposa, antes de entrar a la universidad, al college, ella tuvo que reforzar el idioma, el inglés, e incluso tuvo que demostrar
que tenía cierto nivel de inglés que era requerido para ingresar al college. Tuvo que hacer un IELTS y superar un puntaje mínimo. Y yo, de mi parte, siempre tuve la mentalidad de reforzar el inglés. A mí no me lo estaban pidiendo, pero eventualmente, y es lo lógico, que si tú vienes a buscar trabajo a un país de habla inglesa, eventualmente vas a necesitar el inglés. Entonces, inmediatamente yo cambié el chip y empecé a mejorar mi inglés. Ya algo que empecé a trabajar ya de mi parte. Y otra cosa que es bien importante, que considero yo que es bien importante, es hacer, si tú vienes, por ejemplo, a buscar trabajo acá, es hacer una investigación, un research de cosas básicas para empezar un proceso de entrevistas. Por ejemplo, el formato en el que tú tienes que tener tu resumen o tu hoja de vida es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, por ejemplo, en mi país, en Colombia. Es completamente diferente. Acá es un formato un poco más plain, un poco más básico, resaltando puntos claves de tu experiencia pasada y de tus estudios. Y bueno, es un proceso que tú terminas enriqueciéndolo a medida que vas investigando donde hay muchas fuentes en internet donde puedes buscar. Hay muchas páginas, por ejemplo, LinkedIn, Indeed, Monster. Son sitios web, y son sitios web que tú vas encontrando a medida que vas haciendo esta investigación y este research. ¿Qué le recomiendo yo a alguien que venga a buscar trabajo acá? Digamos, informarse y tratar de hacer ese proceso, digamos, un poco más sencillo, un poco más informativo, en términos de qué se requiere para uno, digamos, empezar a buscar trabajo acá. Ya mencioné el idioma, ya mencioné el formato de la hoja de vida. Otra cosa importante es, por ejemplo, prepararse en campos específicos de las carreras, porque uno está acostumbrado a que, por ejemplo, no, ¿qué eres tú? Yo soy ingeniero de sistemas. Sí, pero ingeniero de sistemas abarca muchas cosas. Acá las cosas son un poco más específicas. Entonces, no es que tú eres ingeniero de sistemas, eres ingeniero de sistemas especialista en algo, y trata de ser especialista en eso. O sea, trata de enfocar toda tu investigación, el desarrollo profesional que tú hagas, las experiencias y todo, en un tema que cuando vengas acá y te pregunten en una entrevista, porque las entrevistas son bien técnicas, o sea, tienen cierta profundidad técnica que en cierto punto, si tú no eres experto en el tema como tal, te vas a quedar y no vas a poder avanzar. Entonces, creo que esos son los puntos importantes, digamos, que son como, tanto si quieres venir a estudiar, si quieres venir a trabajar, que tienes que tener como que en cuenta. Platícanos, ¿hace cuánto que llegaste aquí? Ya ahora el 10 de julio cumplo 3 meses. Ok, ¿y cómo ha sido tu experiencia? Maravilloso. Son más cosas buenas las que te pasan cosas malas, pero en resumen, puedo resumir que ha sido una experiencia grata venir a Canadá. No, digamos, nosotros no nos arrepentimos, mi esposa y yo, de haber venido acá. Es difícil, pero las cosas que hemos logrado nosotros acá en menos de 3 meses, no sé cuánto tiempo ha de haber pasado en mi país si nos hubiésemos quedado para lograrlas. Tanto en tema laboral, tanto en tema personal, o sea, las cosas que hemos podido desarrollar nosotros dos como familia y como personas, como profesionales acá en este poco tiempo, me parece que son bien importantes. Entonces, ¿cómo ha sido mi experiencia? Pues difícil, pero buena. La puedo resumir en que ha sido una experiencia difícil porque dejar a la familia, dejar a las costumbres de uno, el clima, bueno, y eso que nosotros vinimos en una temporada buena, pero todavía no hemos cogido como el invierno fuerte, pero incluso el cambio de invierno, transición a primavera, verano, siempre uno no está acostumbrado a eso. Uno está en el trópico y allá, digamos que manejamos un clima bastante plano. Entonces son cosas que, digamos, que es tu día a día, te tienes que ir acostumbrando,
pero hay cosas muy buenas, el transporte, todo. En resumen, yo puedo resumir que son más cosas buenas las que te pasan acá al venir que cosas negativas. Platícanos cómo ha sido la búsqueda de trabajo. La búsqueda de trabajo, sí. Como lo mencioné antes, el tema de la búsqueda laboral es un proceso que tiene que ser bien informativo. Tienes que informarte bastante y a medida que te vas informando y que vas aplicando las cosas que te recomiendan fuentes confiables, te vas dando cuenta que el proceso va mejorando. ¿Por qué? Porque es que aquí en Canadá sí hay trabajo. O sea, te puedo decir que trabajo aquí, yo diría que hay trabajo para casi que todo el mundo, sino que las personas al aplicar a un trabajo no lo hacen de la manera acertada, pienso yo. O de pronto no están aplicando a los trabajos que deberían aplicar, o de pronto, sí, más bien no están ejecutando o haciendo las cosas que deberían hacer o prepararse antes de empezar a aplicar. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo antes, y de hecho lo recomienda Angélica incluso en el proceso, es prepararse para venir a buscar trabajo, leer en internet mucha información, informarse de todo, de cómo construir un resumen, de cómo desarrollar un currículo que sea atractivo, cómo prepararse para las entrevistas como tal, cómo presentarte tú como profesional acá en Canadá. Entonces, una de las cosas que a mí me sirvió bastante para el tema de la búsqueda laboral fue el tema de las redes laborales o redes profesionales. Por ejemplo, está LinkedIn, es una red social británica que recomiendo bastante. Incluso una de las cosas que me sirvió bastante es pagar la membresía premium, porque uno tiene el plan normal, pero pagar la membresía premium en LinkedIn me sirvió bastante porque está la oportunidad de no aplicar a trabajo directamente, sino contactar directamente a los reclutadores y mostrarles de una manera de pronto un poco más personal tu perfil. Entonces te terminas vendiendo mejor ya cuando hablas face to face con una persona y no mandar aplicaciones a una máquina. El tema del resumen, insisto bastante en el tema del resumen porque es una de las cosas vitales. Apenas ustedes apliquen el formato canadiense de manera correcta y digamos empiecen a aplicar, ustedes van a ver los resultados inmediatamente te empiezan a llegar vacantes. Incluso acá, que me pasa mucho, ¿qué me pasaba? Bueno, ya logré conseguir un trabajo, pero ¿qué me pasaba antes de eso? Que no tenía la necesidad de como salir a buscar, sino que a medida que tú empiezas a aplicar y tienes un formato de resumen bueno, las ofertas llegan a ti. Entonces, tú eres el que tienes como que empezar a filtrarla, y eso me pasó bastante. Entonces, a medida que tú empieces a organizar tu proceso de aplicación de trabajos y empieces a ejecutar las mejoras que tú vas anotando, tú te vas a dar cuenta que es un proceso que se va dando. Entonces tú empiezas a subir una escalera sin darte cuenta y llega un momento en el que empiezas a recibir ofertas de posiciones de diferentes fuentes sin tú darte cuenta en qué momento esto empezó a pasar. Entonces, me parece que es eso, es informarse, es hacer un plan de consecución de trabajo y empezar a cumplir paso a paso ese plan, porque eventualmente empiezas a subir una escalera que no te das cuenta, empiezas a darte cuenta que empiezan las empresas a contactarte a ti. Y todo esto pasa es precisamente por eso, porque empezaste a cumplir un plan a cabalidad, paso a paso, y eso te va llevando a conseguir un trabajo. Es importante para la consecución de trabajo del inglés. También hay que hacer bastante énfasis en esto porque todas las entrevistas son en inglés. Generalmente, como es un proceso de entrevista acá, la primera llamada te la hace una persona de recursos humanos. Es una llamada con preguntas básicamente de tu experiencia pasada, nada técnico, para ver para que tú hables un poco de
cuáles son, digamos, tus especialidades, y ellos en recursos humanos, ellos miran a ver si dentro de esas especialidades que tú mencionas puedes hacer parte como del grupo de personas que pasan ya a entrevistas más técnicas. Las entrevistas técnicas también pueden empezar siendo llamadas telefónicas, pueden empezar también como tests online o evaluaciones online que tú desarrollas. Y finalmente siempre va a haber una entrevista en físico. Generalmente todo proceso es así, son de 3 a 4 entrevistas y todo es en inglés. Entonces, importante el tema del inglés porque de alguna manera tienes que hacerte entender y tratar de llegarle a las personas que te están entrevistando. ¿Cuánto tiempo te tomó conseguir trabajo? Bueno, sino que ahí me pasó también acá, tuve una experiencia un poco negativa con una compañía, pero ahora ya no lo veo tan negativo porque todo lo que te termina pasando te va enriqueciendo. Yo empecé a aplicar y a las 3 semanas ya recibí la primera oferta, una oferta formal. Acá cuando ya recibes una oferta de una compañía quiere decir que la compañía ya está interesada en contratarte. Entonces ya es decisión tuya si tú aceptas esa oferta. Y la primera oferta la recibí a las 3 semanas. Fue una empresa del sector de la tecnología y en ese momento yo estaba participando con otras empresas también. Y recuerdo que yo apenas recibí esa oferta, cancelé los procesos con las otras empresas, digamos, porque ya tenía algo fijo, ya era algo estable, era algo bueno. Evalué todo lo que me ofrecían y era algo bueno. Y bueno, tomé la decisión de cancelar los otros procesos. Me pasó con esta empresa, esto no es normal, no se vayan a asustar, esto es un caso atípico lo que me pasó a mí. Esta empresa, digamos, el miércoles de la semana me mandó la oferta y digamos yo el mismo jueves o viernes la acepté y una semana después me contactan de esa empresa manifestándome que no saben qué había pasado, que la vacante para la que yo estaba aplicando y la oferta que ellos me habían hecho ya había sido ocupada por alguien más y que la persona que estaba manejando el proceso conmigo no se había enterado. Entonces, eso no pasa acá. O sea, es un tema que me pasó a mí, es una experiencia negativa, pero es completamente atípico. Porque lo normal es que cuando tú recibes una oferta, hay una vacante y la vacante, si te están ofreciendo algo, la vacante no la van a llenar hasta que tú no o la declines o la aceptes, la oferta. Entonces me pasó eso, después empecé a aplicar nuevamente y como a las 3-4 semanas, porque todas las empresas se toman su tiempo, como a las 3-4 semanas volví a recibir nuevamente otra oferta que es para la empresa que actualmente estoy digamos que ya empiezo a trabajar ahora la semana que viene. Muchas felicidades. Gracias. Platícanos un poquito sobre qué consejo le darías tú a una persona que quiere hacer lo mismo, quiere cumplir el sueño de venir a Canadá. Bueno, siempre hablo de la información porque a mí me parece que tú no puedes hacer o tomar decisiones y más este tipo de decisiones que terminan afectando, digamos, tu vida, terminan afectando cosas importantes como vas a gastar mucho tiempo haciendo estas cosas, entonces tienen que ser decisiones bien informadas. ¿Qué recomiendo yo? Asesorarse bien es una de las primeras cosas que recomendaría, buscar a alguien experto, por ejemplo, Angélica, o alguien que te ayude a superar esa barrera legal que muchos desconocemos. Entonces, buscar a alguien experto en inmigración es una parte vital. Alguien que sea sincero, que te diga las cosas como son, así sean duras, así de pronto te diga que tienes que esforzarte un poco más o que va a ser difícil. Eso tú lo tienes que ver como un reto en lugar de como de un obstáculo. Entonces me parece que la sinceridad, tienes que buscar la sinceridad, alguien que sea sincero contigo y que no te pinte todo bonito, que no te pinte como que las cosas color de rosa, que siempre sea sincero
y que te diga las cosas como son, que te pinte toda la película antes de venir acá a vivirla, porque es importante eso, que tú vengas como con los pies en la tierra, para que cuando te empiecen a pasar cosas, porque acá todo lo que te pasa no es bueno, o sea, acá tú también tienes dificultades que tienes que superar. Entonces, para que cuando te empiecen a pasar estas cosas, tú de pronto no vayas a saltar a culpar, o a que nadie me dijo esto. No, tienes que tratar de buscar, y tú también hacer un research, no solo quedarte con lo que te digan, sino también tú hacer un research por tu lado, una investigación, y empezar a buscar información que te ayude a traer un poco más los pies sobre la tierra, en lugar de tener como ideas en el aire. Eso es importante, tener como la información, saber asesorarse bien, saber tener como que esa parte, ese partner ahí legal siempre que te acompañe. Saber que el inglés es una necesidad, es importante. Si quieres pues si quieres construir algo bueno acá, tienes que esforzarte por mejorar el idioma. El idioma es vital. Considero que digamos que hay mucha comunidad latina. Tú puedes encontrar trabajos en donde puedes hablar español, pero de pronto te vas a dar cuenta que con el inglés se te abren muchas más puertas, a incluso mejores oportunidades. Entonces el tema del inglés es vital. Como esto es un plan de vida, tienes que proyectarlo también. Entonces considero que no tiene que ser una decisión rápida, pero tiene que ser una decisión planificada. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que se tomen su tiempo, para planificarlo. Si es necesario hacer unos ahorros, pues toca, porque o sea, acá tienes que igual comer, igual pagar un arriendo, igual. Entonces, eventualmente puedes necesitar un dinero que en el momento no tengas. Entonces, es una barrera que tienes en ese momento, que tienes que empezar a trabajar para superar esa barrera. Entonces, como esto es un plan de vida, y como todo plan de vida lleva una planificación, entonces considero que el tema del tiempo, no es que me quiero ir a Canadá mañana o me quiero ir a Canadá en 2 meses. No, tienes que tratar de que cuando vengas de la mejor manera posible. Por eso tienes que tratar como de armar este plan e incluir todos los factores que mencioné antes. Por último, platícanos qué es lo que más te gusta de Canadá, ya que estás aquí. Bueno, muchas cosas. Ahora el verano está increíble. La gente, una de las cosas que más me ha llamado la atención es, y que nos ha ayudado además bastante. De pronto puedo comentarle algo que nos pasó respecto a este tema, y es la gente. Acá la gente tiene como no sé cómo expresarlo, es como una necesidad de ayudar al otro, pero creo que se termina convirtiendo, es como que en dar al otro lo que en algún momento alguien me dio a mí. Es como un sentido de gratitud que tienen por siempre, y es algo increíble, porque no solo no es un tema hasta material, sino que se preocupan en realidad porque te vaya bien. Entonces es una de las cosas que más me ha llamado la atención, y es la capacidad que tiene este país para recibir a la gente de afuera y darle una mano, darle un apoyo, para que esa gente no se sienta como que solos. Una de las cosas que, por ejemplo, nos pasó a nosotros es que nosotros cuando llegamos a donde una amiga que ella vive en Mississauga, y que está, digamos, que un poco lejos de donde estamos ahora, que es Scarborough, y nosotros no teníamos nada. Bueno, teníamos la ropa, teníamos los ahorros, teníamos lo que nos habíamos traído, la inscripción en el college y demás, pero la idea de nosotros era organizarnos en un lugar donde tuviéramos todo, donde tuviéramos pues una cama, donde de pronto tuviéramos al menos 2 platos, 2 cucharas, para poder, digamos, hacer las cosas básicas. Y
esa preocupación de que no tengo nada cuando llegas acá, de que ven y cómo voy a empezar a conseguir todo. Entonces tú te imaginas ya tu casa amoblada y no es así, no es así. Tú tienes que anotar las cosas básicas que necesitas. Obviamente necesitas una cama y empezar a paso a paso, step by step, paso a paso, empezar a conseguir cada cosa de esas. Pero acá que te vas a dar cuenta que hay mucha gente que dona cosas muy buenas y que es gente que en algún momento pasó lo que tú en este momento estás pasando y que ellos con un sentido de gratitud por esa persona que en el momento en el que ellos estaban pasando esa situación fea, la ayudaron. Ellos siempre, acá siempre vas a encontrar mucha gente que tiene ese sentido de gratitud y vas a encontrar gente que incluso te amuebla la casa. Te amobla la casa. A nosotros nos pasó, por ejemplo, a nosotros recuerdo que conseguimos comedor, conseguimos muebles de la casa, conseguimos cama, conseguimos incluso hasta mi amiga, recuerdo que antes de irme de su casa me dio 2 vasos, 2 cucharas, 2 tenedores. Entonces, claro, ellos ya cuando llegaron acá encontraron una mano de ayuda, entonces ellos sienten como esa responsabilidad, pero no es responsabilidad, es un sentido de gratitud que la misma vida se encarga como de retribuirte todas las buenas cosas que tú vas haciendo. Entonces, eso me encanta de acá, que la gente siempre está como presta a darte una mano, a ayudarte, a ofrecerte como tu ayuda, y en realidad tú notas que es una ayuda sincera, que es una ayuda que en realidad quieren que te vaya bien porque ellos ya pasaron por eso y ellos ya están en otra situación y ya están mejor y saben por lo que tú estás pasando y entonces te alientan, es como un impulso que te dan para que empieces esto. A nosotros nos pasó, recuerdo que cuando nos contestó esta persona del Líbano, era un pelado del Líbano, recuerdo que ya había terminado de estudiar y se devolvía para su país y estaba regalando todo. Estaba regalando todo, televisor, sí, todo lo que les comenté. Y también nos estaban ofreciendo por otro lado unos muebles. Entonces, en el mismo día como que trazamos una ruta y lo que hicimos fue, porque esa es otra de las ventajas que tienes acá, que tú mismo te puedes mudar. O sea, tú vas a una empresa, por ejemplo, U-Haul o estas compañías que tienen los camiones ahí parqueados y tú vas con tu celular, haces un checkout de un camión, te lo llevas, le metes lo que tú quieras, descargas el camión y lo regresas y es muy barato. O sea, estas herramientas que vuelven todo tan simple. Por ejemplo, una mudanza que en nuestro país tienes que tener, mejor dicho, el teléfono del man del camión y apartarle con antelación, hey loco, ven acá, necesito esto y tal. Acá no, acá o sea, hay herramientas que te permiten hacer cosas como esa. Entonces yo recuerdo que ese día tomamos un fin de semana, un domingo, alquilamos un camión, nos fuimos a la casa de este pelado del Líbano, montamos las cosas, después nos fuimos a la casa del otro amigo que nos regalaba muebles, montamos las cosas, llegamos a la casa, bajamos todo y listo, y ya estaba la casa amoblada. Así fue. Entonces es tratar como de informarse, eso es una de las cosas. Por ejemplo, todas las opciones que tú tienes acá cuando llegas a un país desarrollado no son las mismas que tienes cuando estás allá en Colombia. Informarte y paso a paso, no te imagines que todo va a estar resuelto un día para otro. Paso a paso es resolviendo las cosas, trabaja por eso, porque las cosas se resuelvan, haz planes en todo lo que hagas y bueno, y las cosas se van dando.